Buenos días, estimados hermanos en la fe, familiares, amigos, todos. Hoy es un día muy especial, estamos a 21 de diciembre del 2017. Ya pronto estamos terminando el año. Bueno, el mundo celebra el nacimiento de Jesús. Claro, lo han distorsionado con una fiesta de negocio, pero nosotros pues vamos a grabar hoy una parte muy importante de cómo administrar o ejercer mayordomía sobre el espíritu. Y ya habíamos venido hablando de los malos espíritus y habíamos quedado hablando del espíritu de inmundicia, el espíritu inmundo. eh, y miramos en Zacarías 13:2, y será que el día, dice Jehová de los ejércitos, que talaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más vendrán en memoria, y también haré talar de la tierra los profetas y espíritu de inmundicia. ¿Mm? Un espíritu de inmundicia es indecencia, deshonestidad de una persona en sus acciones. También indica gran cantidad de basura y suciedad. O sea, está llena de mucho espíritu mal. Eso indica. ¿Mm? Después en Marcos 1:26 encontramos, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Inmundo, un espíritu inmundo es un espíritu sucio, asqueroso, impuro, ¿no? Este muchacho, si mal no recuerdo, caía incluso en el fuego, en el agua, etc. Ese espíritu lo tenía dominado. ¿Mm? Después en Marcos 9:25 encontramos, y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Fíjense bien, es un espíritu inmundo, ¿verdad? O sea, sucio, y lo cataloga como espíritu mudo y sordo, le dice el Señor después. Ahora, un espíritu mudo y sordo no significa que la persona sea muda o sorda. Es un espíritu que te va dominando a tal punto de que ya no oyes la palabra de Dios, ya no oyes consejo de nadie y ya no quieres hablar nada de la palabra de Dios. Y bueno, esto es lo que padecen los esquizofrénicos, las personas que tienen enfermedades mentales. Ya lo que oyen son otras voces allá adentro, ¿verdad? Y viven atormentados. Entonces, con ese espíritu es muy mal. Y hay que echarlo fuera. Y luego dice en Lucas 13:11, dice, y aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad, 18 años, oigan eso, y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía estar, o sea, ponerse de pie. ¿Ya? Entonces, esta mujer que tenía ese espíritu de enfermedad, ese espíritu lo padecemos mucho, o lo hemos padecido mucho, porque es un espíritu que ataca y nos crea las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Y el Señor le dice, fuera. ¿Se acuerdan la suegra de Pedro? Tenía una fiebre, ¿verdad? Y el Señor la curó solo reprendiendo ese espíritu de enfermedad. Sal fuera. Ahora, no significa que todas las fiebres son de espíritu de enfermedad. Hay fiebres que no vienen de eso. Quiero aclarar esa situación, porque si tú vienes y vas corriendo y te ensartas un clavo, ¿verdad? Eso no es espíritu de enfermedad, eso es que te enterraste el clavo, te dio una infección y bueno, ahí viene la fiebre. Entonces hay que tener cuidado con esto, también. ¿Verdad? Y eso pues el Señor, el espíritu, el discernimiento, el espíritu es el que te da si existe ese espíritu de enfermedad, ¿verdad?
También en Romanos 11:8, Reina Valera dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, el estupor es disminución de la actividad intelectual acompañada de cierto aire de indiferencia. Entonces, ese es un espíritu que existe, de estupor, esa indiferencia, esa dejadez, entonces ese espíritu existe, y un espíritu malo también. Y aquí viene uno que es muy fuerte, que es el de Romanos 8:15. Ahora, ¿por qué voy dando todas estas citas? Para que ustedes cuando oigan un predicador, oigan a una persona que está hablando que el espíritu de esto, el espíritu de lo otro, pongan atención, porque el Señor dice que tenemos que poner a prueba los espíritus, ver qué es lo que están hablando. Y cuando te están hablando de unas cosas que no están en la Biblia o están enredando, ya eso no es el Espíritu Santo el que lo está transmitiendo. Ese es el espíritu del hombre que quiere transmitirlo o lo está mal usando. Ahora, no significa que no está haciendo un esfuerzo por madurar espiritualmente. Incluso uno puede estudiar todo este mundo espiritual y tenderse a equivocar indudablemente porque somos seres humanos, y casualmente estamos aprendiendo, estamos investigando, estamos estudiando para llegar pues a conocer más este mundo espiritual al cual se le ha tenido tanto miedo en la humanidad, reconocerlo y saber que existe y que todo lo que se ve depende de ese mundo que no vemos. Entonces dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, o sea, papacito, Abba. Este espíritu de esclavitud es terrible, porque es el que nos produce los vicios, nos esclaviza en los vicios. El que padece el alcoholismo está esclavizado con el alcohol. La droga, esclavo del alcohol, la pornografía, esclavo de la pornografía. Todos los vicios, todo lo que se convierte en un vicio, entonces te esclaviza. Por eso cuando uno viene al Señor, el Señor lo libera. Entonces uno es liberado por el Señor, por ese espíritu de adopción que nos vuelve hijos de Dios. Por eso es importante que nosotros tomemos ese espíritu de adopción, y no tengamos ese espíritu de esclavitud y salgamos de todas las esclavitudes en que nos hemos metido por error, que nos ha llevado el espíritu de error. Ya lo vimos, que el espíritu de error es contrario al espíritu de verdad, En Marcos 1:23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Fíjese, estaba en la iglesia el hombre. No estaba en el mercado, no estaba en un centro de malas costumbres, sino que estaba en la iglesia. Y ahí estaba el hombre con un espíritu inmundo, sucio, que dio voces, dice. Le dijo el Señor, ¿qué tienes contra mí? El Señor lo ordenó, deja a ese pobre hombre. Entonces, y en Mateo 12:43, el espíritu que vuelve, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ese espíritu sucio sale, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, o sea, se va, y anda buscando. Y si dejamos medio abierto nuestro corazón, él puede regresar con más malos espíritus. Hay que tener mucho cuidado. Y aquí vemos a la mujer, que tenía esa enfermedad, que Jesús le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, si tenemos una enfermedad de esas psicosomáticas principalmente, es ponerla en manos del Señor. Porque estos problemas psicoemocionales
Algunas de las causas son falta de afecto, rechazo social o familiar, abusos, agresiones, desgracias, traumas, contactos con brujos. La Biblia dice no vayas a divinos, no vayas a brujos, no vayas a nada de eso. Por estas razones quedan dañados gravemente los sentimientos, causando afecciones crónicas como baja autoestima, ansiedad, depresión, miedo, inseguridad, complejo, autoculpabilidad, odio a sí mismo y a los demás, carácter violento, difícil, autolesiones, como el ganadero se autolesionaba, ¿verdad? Porque el ganadero parece que practicaba ocultismo, por lo que narra la Biblia. Aislamiento, se aisló, vivía en un cementerio. Insensibilidad emocional y física porque se cortaba con las rocas. Entonces todo eso viene de esas malas prácticas, ¿no? Y hoy el mundo pues está terrible. Ustedes saben que entiendo que allí en Australia ya hay una congregación, ¿verdad?, de satánica de 50.000 miembros, imagínense, eso es espantoso. Ya hay restaurantes donde se está comiendo carne humana, están legalizando la comida de la carne humana, ¿no? Eso es el colmo. Hasta donde ha llegado la degeneración del ser humano, ¿no? Entonces, eso ya pues, eh, a, por eso estamos viviendo los tiempos de Noé, ¿verdad? Y el Señor está pronto a llegar y tenemos que preocuparnos, ¿verdad?, por estar preparados para recibir al Señor. La Biblia también habla que existe el espíritu del mundo, el espíritu del anticristo, el espíritu del demonio. Fíjense, Dios, viene el espíritu de Jehová, entonces Él vino y claro, Él crió a Satanás. Él era un ángel, él era un querubín, pero él se llevó a la tercera parte del cielo y existe el espíritu de Satanás, existe, porque existe en la Biblia, lo habla la Biblia, ¿verdad? Y ahí tenemos en 1 Corintios, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Y Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en Efesios, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿En qué opera este espíritu malo? En los hijos de desobediencia. Porque entonces el Señor crió, y nos mandó y nos dijo el Señor Jesucristo, voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces Él viene y manda el espíritu del mundo, los que siguen al mundo, ¿verdad?, la vanagloria, ¿verdad? Toda la vanidad de este mundo que nos atrae, ¿verdad?, porque la vanidad generalmente afecta nuestros sentidos y entonces queremos tener aquello y entonces esa vanidad nos atrapa, nos vuelve esclavos, ¿verdad? Y entonces la gente se vuelve vanidosa, ¿verdad?, vano, hueco, ¿verdad? Y está vacío y se aparta de Dios, porque por eso es hueco, porque se aparta de Dios. Entonces, si estás en esa condición, preocúpate y busca del Señor, llénate con espíritus buenos del Señor, ¿verdad? Porque, bueno, si tú continúas en esos caminos, puedes llegar a espíritus, a ser poseído por espíritus de demonios, como habla acá. Y Juan 4:3, y todo espíritu dice que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, oigan eso, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo, el mismo Señor Jesucristo dice, no, si Él ya está aquí, todo el que está contra mí es un espíritu de anticristo, y ya lo vemos. Esa gente que está en practicando el satanismo es anticristo, tiene el espíritu del anticristo. Esa gente que está comiendo o que pretende comer carne humana tiene espíritu de anticristo. No pueden tener al Señor Jesucristo, ¿verdad?, en su corazón, ¿verdad? Y
en Apocalipsis 16:14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fíjense que estos mismos espíritus los van a agarrar a toda esa gente y los van a hacer señales y van a ir a los reyes de la tierra en todo el mundo. Oigan esto. Y los van a reunir para ir a la batalla contra el gran Dios. Como lo hizo en la Torre de Babel, ¿verdad? Hizo el famoso Nimrod, ¿verdad? Van a creer que con sus tanquecitos, sus avioncitos, sus juguetitos que tienen ahí, van a destruir al Dios poderoso, que tiene miles de millones de carros de fuego, como dice el Salmo 68. Entonces, yo digo, bueno, qué locura, ¿verdad? Y cómo estos espíritus operan llevando al hombre a hacer locuras, ¿verdad? Porque son locuras las que ha hecho, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, aquí quiero aclarar de que no son lo mismo un espíritu de esclavitud, ¿verdad? Y los espíritus que los pecados. Mucha gente habla el espíritu de ira, el espíritu de gula, no existe. ¿Verdad? Busquen en la Biblia, el espíritu de gula no existe. Busquen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esos son pecados. Ya un pecado es como un fruto malo del árbol malo, ¿verdad? Así como las virtudes son frutos buenos, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es un pecado? Todo aquel que comete pecado infringe, quebranta también la ley. Porque el pecado es infracción, quebrantamiento de la ley. Cuando usted peca, quebranta la ley. Cuando usted quebranta la ley ¿de cuál ley? La ley de Dios. ¿No? ¿Y cuál es la ley de Dios? Bueno, esa es la que tenemos en Éxodo 20. Los 10 mandamientos, ahí se resumen, ¿no? Pero sabemos que es mucho más amplio. Y entonces aquí tenemos que los pecados son soberbia, que es equivalente a vanidad, ¿verdad? Orgullo, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza. Y por el otro lado tenemos virtudes como la humildad, la generosidad, la castidad, la paciencia, la templanza, la caridad, la diligencia. Entonces, esto no hay que enredarlo y lo aclaro, ¿verdad? Con los espíritus, malos o buenos. ¿Verdad? Aquí viene una descripción de ellos, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden leer, ¿verdad? Entonces, tenemos el espíritu de esclavitud, que me quiere volver esclavo, me vuelve esclavo, ¿verdad? Y el espíritu de adopción, que me hace hijo de Dios y me vuelve libre. Entonces, la vida es, ¿qué decido? Ser un esclavo del espíritu inmundo, sucio, o quiero tener el espíritu de adopción, o sea, el espíritu para ser hijo de Dios y recibir el Espíritu Santo. Si alguno en este momento desea tener el espíritu de adopción, entréguese al Señor. Es simplemente orar, creer en el Señor Jesucristo y pedirle al Señor el espíritu de adopción y que lo haga hijo de Dios, ¿verdad? Pero ferviente, arrepintiéndose de todos sus pecados y alejándose de sus pecados. Eso es todo, porque Él dice que si tus pecados son rojos como el carmesí, Él los pondrá blancos como la lana. Y bueno, aquí presento, pues siempre hay el árbol malo, hemos hablado, y el árbol del bien y el mal. Entonces aquí tenemos el árbol del mal y el árbol del bien. El árbol del mal, entonces tenemos las obras de la carne, está en Gálatas 5, 16, 21. Y ahí tenemos adulterios, celos, enemistades, pleitos, idolatría, hechicería, borrachera, herejía, homicidio, lascivia, orgía, envidia, divisiones, contiendas, murmuraciones, disensiones, inmundicia, maledicencia y desorden. Todos estos frutos que de ese mal árbol, ¿verdad?, que tiene raíces de amargura, no podemos llenarnos de amargura, falsa doctrina, llenos de soberbia,
muchas veces ignorancia de la palabra de Dios, pero tenemos que estudiar bastante la palabra de Dios. Mundanalidad, o sea, nos dejamos ir por el mundo, lo que dice el mundo, y el mundo dice un poco de sandez, ¿no? Y nos lleva a caminos errados, hay que tener mucho cuidado. Y la carnalidad, porque la carne siempre está en contra del espíritu, esta carne busca, ¿verdad? Esas cosas, entonces hay que controlarla, hay que dominarla, entonces ese es el mal árbol, ¿verdad? Y hay que tener ese cuidado. Entonces si estás en esto, si estás en pleito en tu hogar, si estás en adulterio, si estás en celo, si estás en idolatría, hechicería, retírate, estás muy mal. Entonces tienes que buscar cómo desarrollar el árbol del bien, el buen árbol. El buen árbol está arraigado en el amor, en la gracia. La gracia es amor. ¿Y qué produce? Los frutos del Espíritu: paz, gozo, amor, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, buena obra. Y ese árbol está arraigado en el amor a Dios, en el amor a nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Cristo, en la comunión con Dios, en la venida del Señor. Estamos pendientes de que el Señor ya viene. Ya vieron que ya Estados Unidos reconoció a Jerusalén como la capital, ¿verdad?, de Israel. Eso estaba profetizado y así es y se cumplió, ¿verdad? La oración, tener oración permanente, tenemos que estar orando, o sea, conversando con el Señor, arraigado en Él tenemos que estar, para tener estos frutos del buen árbol, ¿verdad? Y la Biblia también nos habla de los espíritus de los dioses santos, cuando habla de Daniel, pero esto es una traducción que significa Dios santo, pero dicho por un pagano como Nabucodonosor. Imagínense, el Señor usó un pagano como Nabucodonosor para darnos a conocer el futuro de la humanidad, ¿no? Muchas de las cosas del sueño de Nabucodonosor es qué iba a suceder en el futuro, ¿verdad? Y luego Juan lo vio al revés, ¿verdad? Ese mismo sueño, ¿verdad?, cuando ya lo ve en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces aclaro esto para que quede claro lo de los dioses santos, ¿no? Y por último, ya terminando esto, el lograr que un hombre llegue a culminar un determinado grado de espiritualidad es un proceso, un desarrollo desde que es un bebé hasta que es un ser maduro espiritualmente. En 1 Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella creáis en salud. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros niños, porque conocéis al Padre. Entonces, tenemos que comenzar todo un camino de madurez espiritual. Esto no es que uno ya aquí terminó. Yo animo a todos los que escuchen estas investigaciones a que sigan profundizando, que compartamos, que sigamos profundizando en este tema y tal vez haya más investigación, más aporte y bueno, que logremos llegar a manejar mejor lo que es la administración de nuestro espíritu. Y por último, el Señor nos dio la armadura de Dios, ¿verdad? Porque bueno, ante todo esto, ya que estamos siendo atacados horriblemente en el mundo, que está espantosa la situación, la llegada pronta del Señor, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo, la acechanza, las trampas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. No luchamos contra otro ser humano, sino contra esos principados y potestades, o sea, contra todos esos entes, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y las cuales han atrapado a muchos ángeles caídos, han atrapado muchos seres humanos
Y la idea es que estas palabras ayuden a rescatar y que muchos seres humanos sean salvos, salgan, pueden salir de la homosexualidad, pueden salir del lesbianismo, pueden salir de la criminalidad, pueden salir de esas gangas, pueden salir de todas partes, porque el Señor vino casualmente a los que hemos andado mal. A eso vino. No vino, dice, a traer los que andan bien, ¿verdad? O se creen que andan bien. Vino a traer los que andábamos mal. Y Él nos rescata. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, o sea, el espíritu de verdad, y vestido con la coraza de justicia, el espíritu de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Verdad? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, ese espíritu de fe que es el que, si lo tenemos como un granito de mostaza, podemos hasta mover montañas, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? Ese espíritu de adopción que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón. El espíritu de adopción, que soy hijo de Dios y que sé que soy como hijo de Dios. Tengo el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, y no tengo el Espíritu del mundo. Estoy lejos de eso y me estoy santificando para el Señor. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice, o sea, nos da la Biblia, tenemos que leerla porque esa es su espada, el Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orando, esa es otra arma que nos da para orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, pidiendo por todos nuestros hermanos en la fe, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Qué lindo esto que dijo nuestro amado hermano Pablo, ¿verdad? Por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Que alabado sea el Señor, y que se cumpla su palabra, y que muchos de nosotros nos armemos de esta armadura y podamos comenzar a hablar con fuerza, usando todos estos medios, todas estas cosas que hoy el Señor ha puesto a disposición de los hombres para que muchas y muchas almas sean salvas. ¿Ah? Y ahora, después vienen ya las conclusiones y recomendaciones, ¿verdad? Esas pues yo dejo a que ustedes las revisen allí en el material, ¿verdad? Y lo importante, creo yo, aquí ya es esta filmina, donde mire que están los espíritus buenos, el de Jehová, o sea, el del Señor, está el de Satanás, está el de Jesucristo, el Hijo, Cristo, o sea, el Mesías, el Anticristo, o sea, el Antimesías, el Espíritu Santo, o sea, tenemos el del mundo, espíritu de adopción, tenemos espíritu de demonio, sabiduría de lo alto, sabiduría diabólica, inteligencia de Dios, inteligencia del mundo, ciencia de Dios, ciencia del mundo, artificio de Dios, artificio del mundo, buen espíritu, mal espíritu, recto, errado, verdad, mentira, y así, ¿verdad? A cada espíritu bueno encontramos algo malo, ¿verdad? Y entonces, y eso es lo importante, que nosotros como mayordomos de guardar nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma irreprensible para venir a el Señor, tenemos que hacer. Esto es revestirnos de esa coraza, de esa armadura que nos ha dado el Señor. Eso es lo importante para salir adelante. Bueno, aquí no me queda más que darles gracias por su atención a todas estas grabaciones, y que Dios me los bendiga, que tengan una feliz Navidad, ¿verdad? Que disfruten con su familia, ¿verdad? Celebrando el nacimiento de Jesús, aunque sabemos que nadie sabe realmente si fue en esta época, en qué época fue, ¿verdad? No lo celebremos como lo celebra el mundo, porque eso es malo, ¿verdad? Pero sí sabemos que hay un año nuevo. Espero bendiciones, paz para el nuevo año, para todos, y bueno, reciban estos mensajes como el mejor regalo que le puedo dar a todos ustedes. Que Dios me los bendiga y me los guarde
y los proteja. Amén.